Bueno, damos gracias al Señor por estos tiempos. Comenzamos un nuevo libro de la Escritura. Vamos por favor al libro de Gálatas. Vamos por favor al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Empezamos una nueva serie, un nuevo libro, un nuevo estudio y vamos por favor a Gálatas capítulo 1. Es necesario entender que cuando comenzamos un nuevo libro de la Escritura es necesario saber quién lo escribió, a quién lo escribió y para qué lo escribió. Seguramente habrán más preguntas que se deben responder, pero considero que estas tres preguntas deben quedar en el corazón de aquella persona que se acerca a estudiar un nuevo libro de la Biblia. No importa cuál libro estudies, siempre pregunta quién lo escribió, a quién lo escribió, para quién lo escribió. Alguna persona me puede decir, mira, ¿qué te parece si le colocamos otra pregunta? ¿Cuál es el contexto histórico? Está bien, no pasa nada. Pero nosotros vamos a estar pendientes de estas tres preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Y para qué lo escribió? Entonces, estas tres preguntas van a quedar en el corazón de todos nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Nosotros sabemos cuándo se escribió? ¿Sabemos quién lo escribió? ¿Sabemos a quién lo escribió? ¿Sabemos el propósito? Al estudiar en su completo contexto el libro que vamos a estudiar, en este caso va a ser Gálatas, es mucho más fácil. Eso es lo bueno de la predicación expositiva. Recordemos que es predicación expositiva. La predicación expositiva explica lo que el autor original quiso decir a la audiencia original junto con sus implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea. Eso es predicación expositiva y eso es lo que vamos a hacer con la carta de Pablo a los Gálatas. Ahora bien, antes de leer versículos 1 y 2, que es los que vamos a estudiar, quiero que le demos un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Un esqueleto, la forma como nosotros vamos a dividir el libro de Gálatas. Lo vamos a estudiar de esta manera. Capítulos 1 y 2, porque tiene 6 capítulos, perdón, tiene 6 capítulos. Capítulos 1 y 2 vamos a dar defensa, no, vamos a dar no. Pablo da defensa de su apostolado. Capítulos 1 y 2, defensa de su apostolado. Capítulos 3 y 4, Pablo dará la defensa de la doctrina del Evangelio. Y capítulos 5 y 6 va a dar defensa de la verdadera vida cristiana. Son 6 capítulos que lo vamos a dividir de esa manera. Capítulos 1 y 2, defensa del apostolado. Capítulo 3 y 4, defensa de la doctrina. Capítulos 5 y 6, defensa de la verdadera vida cristiana. ¿Por qué así? Porque cada vez que alguien te quiere atacar, va a poner en duda en tu corazón qué es posible, qué no es posible, qué se puede, qué no se puede, yo sé mejor, yo no sé mejor. Sí, y a veces generan preguntas. ¿Es el evangelio correcto lo que tú vas a escuchar y a estudiar cada vez que vas al sitio donde te reúnes? De verdad vas al cielo? ¿Lo que estás haciendo es correcto? ¿Lo que estás haciendo es para Dios? Y mira cómo comienza Pablo, el apóstol, Gálatas capítulo 1 y 2. Vamos a estudiar Gálatas capítulo 1 y 2. Dice así, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Oramos, Padre, te ruego que a través de esta introducción tú seas hablándonos, guiándonos, fortaleciéndonos y animándonos, porque es tu palabra, Señor. Es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por aquellos que hemos sido edificados a través de esta palabra y rogamos que más personas sean edificadas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza el apóstol Pablo? Dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. Entonces, ya sabemos que quien escribe es el apóstol Pablo. Pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Y yo creo que debemos ir a Hechos, capítulo 7. Vamos por favor a Hechos, capítulo 7. Hechos 7. Vamos a leer el versículo 32 de Hechos 7, pero en Hechos 7 tenemos un gran resumen de toda la historia del pueblo de Israel. Esteban, quien es el que está dando tremendo discurso, comenzó desde Abraham, pasó por José en Egipto, recordándoles el nacimiento de Moisés, recordándoles el pacto de Dios. Y mira lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía
a mirar. Entonces les mostró el Éxodo. Él está dando su defensa. Esteban. Luego les recordó el tabernáculo de reunión, luego les recordó la dinastía de David, mira Hechos 7:45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Entonces pasó por toda la historia este hombre Esteban hasta que llegó al Mesías príncipe. Hechos 7:52. Y comienza con una pregunta 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, Esteban está dando defensa. Él está en un juicio donde el mismo Israel o el pueblo, los que lo rodeaban, fue juez, verdugo y ejecutor. ¿Listo? ¿Quién estaba escuchando este relato? Mira versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El enojo de ellos fue por lo que Esteban estaba diciendo. La frustración tan grande por lo que estaban escuchando era total, pero era muy necesaria. ¿Por qué? Porque quien estaba escuchando era Saulo. Saulo. Preguntan esta mañana, ¿quiénes estamos escuchando al día de hoy y cómo está actuando nuestro corazón con respecto a eso? El mundo en general, y algo que debe quedar muy claro, es que la palabra de Dios o nos da alivio y paz o nos da enojo y frustración. Lo que aquí se está hablando es un punto decisivo para la historia espiritual de Israel. Tenemos frente a nosotros el tercer homicidio importante de la nación de Israel desde tiempos de antaño. Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? Juan el Bautista decapitado. Cristo Jesús, ¿se acuerdan? Crucificado. Y ahora Esteban, apedreado. ¿Cuál es la importancia? El rechazo al evangelio del Mesías príncipe. Esteban estaba recalcando que los suyos siempre rechazaron a los líderes escogidos por Dios. De esa misma manera, Israel trató al Cristo. ¿Cuál es el trato que el mundo cristiano le está dando hoy a Dios? ¿Cuál es el trato que el mundo cristiano le está dando hoy al Evangelio de Cristo? Muchas veces nos creemos religiosos, muchas veces nos creemos salvos, muchas veces nos creemos por encima de los demás. Pero pregunta, ¿quién está escuchando a Esteban en Hechos 7? Saulo. ¿Por qué necesitamos ver el perfil de Pablo? Porque todos nosotros tenemos un antes y un después de Cristo. Hubo circunstancias que nos llevaron a creer al Evangelio. Las personas que están rodeando a Saulo prefirieron rechazar ese glorioso evangelio, ese hermoso mensaje. Pero ojo, nosotros no somos mejores que ellos. Y es algo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia de hoy. Saulo está escuchando lo que él ya sabía. Saulo está escuchando lo que él ya conocía. Saulo está escuchando lo que por muchos años tuvo que estudiar. Saulo está viendo que todo su estudio, todo su esfuerzo, toda su vida de disertaciones a los pies de Gamaliel, un hombre, un simple hombre, un Esteban, que está enseñando otro camino, pero con un enfoque real y único, creíble, majestuoso, poderoso, un mensaje que cambia vidas, pero realmente ¿qué causó esto en el corazón de Saulo? Entonces mira lo que dice Hechos 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¡Wow! Entra en historia nuestro personaje. Aquí está nuestro personaje. Tan cerca del mensaje, tan cerca de la acción, un hombre que voluntariamente estaba allí, un hombre de pensamiento firme, un Saulo. Y ojo con esto, porque cuando la escritura está nombrando que hubo testigos, sugiere que hubo un proceso legal, hubo testigos, o sea que hubo una acusación.
Hubo testigos, o sea que hubo un veredicto. ¿Saben cuál es el veredicto? Culpable. Pero ¿quién está escuchando, mis hermanos? Saulo, un benjamita de la ciudad de Tarso, ahí en Asia Menor, perseguidor de los del camino. Saulo, instruido con un gran hombre de la época, Gamaliel, quien, Saulo, su vida da un giro de 160 grados. Saulo, quien después llegó a ser el gran apóstol a los gentiles. Saulo, quien después de escuchar este discurso, pudo decir en Romanos capítulo 7, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Será que Saulo recordó ese momento en Hechos capítulo 7? Cuando un hombre común y corriente, sin estudios, sin disertaciones, sin nada, sin Gamaliel, le dio una buena lección acerca de teología. ¿Será que recordó ese momento? Saulo se dejó dominar por el deseo de tener lo que otros tenían. Esteban tenía algo que es solo por gracia, algo poderoso, algo que cambió la vida de Saulo, algo único que le volvió apóstol. Saulo, un hombre que pensó que hacía las cosas para Dios, un hombre que era capaz de hacer cosas para agradar a Dios, al Dios de sus antepasados. Saulo, un hombre que pensó que hacía las cosas bien ¿cuántos de los que estamos hoy creemos que estamos haciendo las cosas bien? Yo no robo, yo no mato, yo no. ¿Cuántos hoy creen en un Dios, pero no en el Dios de la Biblia? Saulo tenía los más altos estudios ante el mundo, pero delante de Dios no era más que un instrumento usado. Hechos capítulo 9. Cuando queramos hablar de la conversión de un hombre como Saulo, tenemos que ir siempre a Hechos 9. Ya miramos Hechos 7. Ahora vamos a ver Hechos 9, versículo 15. Hechos 9, 15. El Señor le habla a Ananías y le dice, ve Ananías, Hechos 9:15, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, una vasija de barro que fue usada por Dios para servir. Una vasija de barro que fue elegida por Dios para comunicar este poderoso mensaje que cambia vidas, un poderoso, un humilde hombre que escuchó un poderoso mensaje que lo llevó a Galacia, que predicó hasta el cansancio y hasta el día de hoy ese mismo mensaje sigue transformando vidas, cambiando vidas y es predicado por muchos para salvación de los perdidos. Pregunta, ¿hemos escuchado ese evangelio? ¿Hemos creído en ese evangelio? ¿Predicamos ese evangelio? Quien escribe la carta a los Gálatas tenía un ferviente anhelo que todos escucháramos este poderoso mensaje. Pablo, quien hizo 3 viajes misioneros que ayudaron a expandir el mensaje de Cristo en Asia Menor y Europa, Pablo, quien justo después de la muerte de Cristo quería matar, acabar con los del camino, Saulo, quien fue llamado con un llamamiento eficaz camino a Damasco, se encontró cara a cara con su Salvador. Se arrepintió, cambió su vana manera de pensar, cambió su vida e incansablemente hablaba del gozo que es sufrir por causa del Evangelio. Pregunta en esta mañana, ¿por qué causa, razón, motivo, circunstancia crees que Dios te llamó? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios en la salvación? Esto no lo puedes olvidar. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Aquí vemos el propósito de Dios para salvarte. Dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la razón por la cual Dios te salvó a ti, me salvó a mí. ¿Hasta que Cristo sea formado en vosotros? Antes, este Saulo tenía motivos egoístas.
Antes tenía motivos egocéntricos. ¿Saben por qué? Porque en Dios hay un antes y un después de Cristo. Todos tenemos una meta. Y Pablo la tenía, Pablo la sabía, Pablo conocía, por eso él lo dijo. Tenemos que ser semejantes a nuestro Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ya lo sabemos, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo lo que Pablo vivió, lo hizo porque él quería ser semejantes a Cristo. Él pudo decir, sed imitadores de mí como yo lo soy. ¿De quién? Todo lo que nos sucede a nosotros nos hace un fiel reflejo de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Pablo predicaba el Evangelio. Pablo enseñaba el Evangelio. Pablo vivía el Evangelio. Hay una meta, hay un propósito en todo lo que te sucede. Debemos ver las cosas como el Espíritu Santo las ve. Debemos enseñar las cosas como el Espíritu Santo nos las enseña. Es un premio ser como Cristo. Es un premio sufrir como Cristo. Es un premio saber que después de esta vida hay algo más y que nosotros disfrutaremos de ese algo más. Eso es todo. Porque este tiempo presente es corto, pero lo que vamos a vivir en el futuro es para siempre. Por eso Pablo dijo, apóstol, ni de parte de hombres, ni mediante algún hombre, sino mediante Jesucristo y Dios el Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo tuvo el llamado, no de hombres, ni mediante algún hombre. Él, Pablo, se propuso a predicar y a servir al único y suficiente Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira 9:3 de Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 3. Aquí vamos a ver ese llamamiento eficaz de Pablo. Aquí vamos a ver ese llamamiento eficaz de parte de Cristo hacia sus elegidos, hacia sus escogidos. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Quien escucha es quien de ahora en adelante habla. ¿Por qué? Porque vio a Cristo en gloria y le dijo, es a mí, dijo Cristo, a quien estás persiguiendo. Mis hermanos, qué tremenda aplicación para el día de hoy. Cuando te persiguen, cuando te maltratan, cuando te insultan por causa del Evangelio, realmente a quién están insultando, no a nosotros. Nunca será a nosotros. Cristo nos llamó para ser sus representantes. Cristo nos salvó para que fuéramos sus voces. Ese sonido que habla del Evangelio. Pablo fue la voz oída por muchos para llegar a conocer al Salvador. Hechos, más adelante, por favor, capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2. Mira lo que dice Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos sabían que este servicio sería un acto de adoración. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, es el Espíritu Santo quien toma la iniciativa. Es el Espíritu Santo quien habla, quien aparta, quien llama, quien cuida. En resumidas cuentas, quien lo hace todo. Es muy importante estar en el sitio correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. Es muy importante ser como la persona que escribe, pero también es muy importante ser como la persona que está leyendo. ¿Quién escribe? Pablo. ¿Quién era Pablo? Saulo. Todos teníamos un Saulo dentro de nosotros. O mejor, todos teníamos un Saulo dentro de nosotros. Preguntan esta mañana, ¿en algún momento hablaste mal de un cristiano antes de ser creyente?
Antes de ser creyentes, creíamos en un Dios creador, total, absoluto, que merece ser obedecido, alabado y glorificado. Antes de ser creyentes, creíamos lo que un cristiano nos decía: oye, vas camino al infierno. Y uno, ¿y qué? Eso no pasa nada. Y creo que a la mayoría de estas preguntas tenemos que responder así. ¿Creíamos en eso? No, no lo creíamos. ¿Creíamos en un infierno? No, no lo creíamos. Es más, ni nos importaba. Éramos Saulos. Este es el trasfondo. Todos fuimos en algún momento un Saulo, pero por la gracia de Dios, Saulo terminó siendo el gran apóstol a los gentiles, un hombre que lo dejó todo, lo sufrió todo, pero también un hombre que pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Pablo para servir, ministrar, vivir, hacer, callar, hablar, provenía de su continua comunión con Cristo. Todo lo puedo en Cristo porque es Él quien me fortalece. Pablo tenía fuerza en Cristo. Pablo tenía fortaleza en Cristo y lo soportaba todo porque estaba en Cristo. ¿Qué nos enseña Pablo en el solo saludito, en esos dos solos versículos? Que fue enviado por Dios, capacitado por Dios para realizar la obra de Dios. Eso es lo que significa apóstol: enviado, delegado, embajador. Pablo sabía que él no era mayor que quien lo enviaba. Ese es el problema de hoy con este título de apóstol. Quien se denomina apóstol cree que es una raza especial super saiyajin, venidos del más allá, una raza copiosa, cuantiosa, que llegaron en la cápsula y se establecieron en esta tierra y son los super mega ungidos. No, son super mega ungidos. Porque Pablo sabía que no era nadie. Él es quien escribe, nadie. ¿Podemos decir más acerca del apóstol? Claro, él fue llamado no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Pablo fue llamado directamente por Cristo. Hechos 9:17. Vamos por favor a Hechos 9:17. Hechos 9:17. Entonces, dice Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es el Señor de la iglesia quien llamó a Pablo. Por eso Pablo puede decir esto. Recordemos, es la defensa del apostolado de Pablo. Puede decirlo tranquilamente. Yo no fui llamado ni por hombres. A mí no me escogió ninguno de los otros apóstoles. ¿Saben que muchas veces las personas cuestionan llamados al servicio cristiano? Otras están juzgando a los que predican. Y siempre recuerdo un versículo. El contexto de este versículo es que Pedro y Juan son encarcelados, un ángel del Señor abrió las puertas y después se fueron nuevamente a predicar acerca de Cristo en el templo. Quienes los vieron fueron y los trajeron, y la Biblia dice que quienes los oían dentro del concilio se enfurecieron y querían matarlos. Pero, mira ya Hechos 5:34, Hechos capítulo 5, versículo 34, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo, versículo 35, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos ellos que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo versículo. Si permanece, prevalece, es de Dios. Mis hermanos, y aquí va la aplicación para nosotros. Si esto que nosotros estamos comenzando, esto que estamos haciendo es de parte de Dios, nada lo podrá destruir. Si no,
llegará el momento en que con total honestidad debemos decir gracias y perdón, nos hemos equivocado. Me gusta como lo dijo Gamaliel, si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Si es de Dios quien nos llamó, nada podrá detener ese llamado. Si el plan es de Dios, nada podrá contenerlo. Si esto es de Dios, nada podrá frenarlo. Pero hay una responsabilidad. La responsabilidad de conocer el Evangelio, de predicar el Evangelio, de obedecer el Evangelio, de vivir el Evangelio. Hay una tremenda responsabilidad tanto en ustedes como en mí, porque dice Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Entonces, ya respondimos una pregunta, ¿quién? ¿Quién? Ahora, ¿a quién? ¿A quién? Pues bien, mis hermanos, tenemos dos grupos a los que Pablo les pudo haber escrito. La iglesia de Galacia nace en uno de los viajes misioneros de Pablo, iglesias fundadas por Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, allá en Hechos 14, completo lo veremos, o lo veríamos, o lo podemos leer, cuando fueron a Iconio, Listra, Derbe, ubicadas en la parte sur de la provincia romana de Galacia, dentro de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pablo escribió esta carta posiblemente desde Éfeso, algunos dicen que estaba en Corinto también, porque sale y de una vez escucha y manda la carta. Ahora, bien, si es en Éfeso o en Corinto, si es, lo cierto es que hay premura. Esto, miren, esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando leemos Gálatas. Hay afán, los judaizantes están desviando el corazón de los creyentes. No me importa si crees que fue en Éfeso, si fue en Corinto. Lo cierto es que hay un linaje, un sitio geográfico, una zona donde había una mezcla de la población. A la gente de esa provincia se le llamaban los galos. Ellos formaban una tribu céltica del mismo grupo que habitaba en Francia. Los galos no es un grupo de música, no digan eso. Hacia el 278 a.C., un gran número de galos o celtas europeos migraron a lo que hoy conocemos como Turquía. Ellos eran orientales, rubios, y las iglesias que el apóstol Pablo estableció en su primer viaje misionero fueron incluidas en un tiempo en el territorio de Galacia. Y ese era el nombre por el cual el apóstol los llamaría por costumbre a esas iglesias en esa zona. Ahora, estos célticos galos tenían en cierto sentido el mismo temperamento y característica de la población americana, es decir, aquellos que llegaron procedientes de Europa o Inglaterra. Ellos, como bien lo sabemos, eran tribus salvajes, bravas, de origen germánico, muchas de ellas, y también tribus célticas de origen francés. Lo cierto es que eran aguerridos, guerreros, trabajadores, ¿no? Entonces, es Galacia del Sur donde estaban las principales rutas de viaje. Pablo visitó la provincia de Galacia en 3 ocasiones, podemos decir. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué esto? Porque si un gentil quería ser cristiano, se tenía que hacer judío primero, que suponía eso. Pues que tenía que circuncidarse y asumir toda la carga de la ley mosaica. Y eso era para Pablo todo lo contrario de lo que quería decir el Evangelio. ¿Qué quería decir? Que la salvación de una persona dependía de su capacidad para cumplir la ley y que podía ganar la salvación por sus propios medios sin ayuda de nadie. Mientras que para Pablo la salvación era algo totalmente dependiente de la gracia. Entonces, miren mis hermanos, lo que pasa es que todo ser llevamos un celta, un Gálatas, aquí, antiguo, peleador, guerrero, luchador, que no quiere entender el evangelio de la gracia, que se rehúsa, que se resiste, que lucha, que pelea fuertemente contra ese evangelio. ¿Por qué? Porque no queremos sujetarnos ni someternos a la ley de Dios. Muchas veces los judaizantes creían que ninguna persona podía merecer el extremado, amoroso favor de Dios. Entonces, lo único que podía hacer era aceptar en un acto de fe el amor
que Dios le ofrecía sometiéndose totalmente a su misericordia. ¿Notamos la lucha? O sea, ¿cómo así? No entiendo. O sea que yo para ser creyente solamente tengo que someterme al señorío de Cristo, sí, ya está. Ay, no, no porque entonces los ritos, la comida, la circuncisión, el sábado, la sangre, ¿qué hacemos con todo eso? Para Pablo, lo único esencial no era lo que una persona pueda hacer por Dios, sino lo que Dios había hecho por esa persona. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en la carta de Gálatas, ese afán, esa premura en el corazón de Pablo, es nada más y nada menos que cómo o cuál o de qué manera tienes tú una relación con Dios. Lo que Pablo está buscando es qué relación tienes tú con Dios. Eso es lo que Pablo quiere en Gálatas. ¿Qué relación llevas tú con Dios? Porque es que el gran propósito del apóstol Pablo es evitar que las personas que lo están escuchando, que lo están leyendo, abandonen el Evangelio, el único, y se conviertan en apóstatas. Recordemos, en Galacia habían hombres caprichosos, hombres volubles, hombres inconstantes, débiles, carecían de discernimiento espiritual, no eran firmes, no tenían convicciones profundas a la verdad revelada, no tenían convicciones claras. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar cada vez que nos discipulamos, cada vez que nos reunimos, cada vez que abrimos la palabra de Dios, que el estudio nos permite creer, crecer y obedecer. La palabra de Dios es la única que nos permite vivir una vida verdaderamente cristiana. Entonces, los habitantes de Galacia eran conocidos por su inestabilidad y su actitud guerrera, su inconstancia, su indecisión, sus caprichos. Por eso el apóstol Pablo debía escribirles. No más, no más, no más, mis hermanos. La verdadera causa de la capacidad de Pablo para luchar y sufrir era que estaba seguro de que su misión había sido dada por Dios. En cambio, los Gálatas, a pesar de ser guerreros fuertes, lo único que consideraban y lo único que creían es que ellos tenían la verdad absoluta. Y cuando llegaron los judaizantes y les dijeron, les enseñaron que es Cristo más algo, ellos dijeron, oiga, sí, ¿sabe que sí? Tiene razón. Claro, no puede ser solamente por fe, no puede ser solamente por eso. Por eso el eslogan de la carta a los Gálatas, nuestro eslogan va a ser, más el justo por la fe vivirá. ¿Solamente? No, pero tiene que haber algo más. No, más el justo por la fe vivirá. Pero es así de simple, más el. ¿Qué decían los judaizantes? No, es más el justo por la fe vivirá, pero colóquele ahí la circuncisión, colóquele ahí las reglas, colóquele ahí las normas, colóquele ahí. No. ¿Saben? Las personas en ese tiempo, ahorita no, consideran que todos los esfuerzos que se les exigían era un privilegio que Dios les concedía. ¿Qué nos anima a nosotros a seguir adelante con la predicación del Evangelio? Uy, que esto es un esfuerzo grandísimo, esto es duro, 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 niña, duro. ¿Quién llamó a Pablo como apóstol? Cristo. Y no solo fue el llamamiento de parte de Dios como origen esencial, sino que fue hecho por Cristo, por el Padre, porque Él tenía la capacidad de hacer cosas. Pero es que como no es por nuestras capacidades, ni por nuestros esfuerzos, mucho menos por los estudios ni por lo que somos. Así Pablo prepara el camino para el tema prominente de la epístola. La justificación es en Cristo, nunca por la ley. Después de que Pablo se fuera de la región, esos falsos maestros, esos judaizantes, se infiltraron en la iglesia e introdujeron falsas enseñanzas. Ahora bien, ¿qué enseñaban? Que la salvación era por la fe en Cristo. Sí, muy bien, Pablo. Pero que le faltó algo a Pablo. Algo le faltó a Pablo. Claro, la observancia de la ley. ¿Saben?
El mensaje de muchas personas es una mezcla. ¿Cómo es el mensaje de los judaizantes? Cristianismo y judaísmo. ¿Saben que muchos piensan que la religión del Antiguo Testamento era la religión judía? Y eso no es verdad. Como decir que en el Nuevo Testamento la religión que enseña es la religión católico-romana. No, eso no es verdad. La religión del Antiguo Testamento es la religión de Cristo. La religión del Nuevo Testamento es Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, porque es Cristo y solamente Cristo. Entonces, estos hombres decían, hay gracia y ley, Cristo y Moisés, cristiano y judío. Ay, claro, es fácil. Por esto, en la resurrección de Cristo radica nuestra justicia y radica nuestra vida. No solo por el ejemplo que constituye, sino también por la virtud que posee. Entonces llegamos a la conclusión que la salvación es solo por Cristo, mas el justo, por la fe, vivirá. Pero no contentos, los judaizantes intentaban apartar a los gálatas del pastor, del apóstol, de Pablo. Entonces, ¿qué dijeron? Ese no es un pastor, ¡ja! Y mucho menos un apóstol enviado. Lo que enseña es falso. Aunque sí tiene algo de verdad, pero no es totalmente creíble. ¿Qué buscaban? Sencillo, destruir el mensaje golpeando al mensajero. Y así va a suceder siempre. Lo malo es que muchos cristianos de Galacia se dejaron afectar. Pero entre líneas, Pablo contesta varias preguntas que muchos creyentes en Galacia y hoy podemos formular. ¿Cómo puedo encontrar la verdadera felicidad? ¿Cómo obtengo paz y felicidad y libertad en mis temores? ¿Cómo puedo ser libre realmente? Pero realmente nosotros tenemos que responder realmente a lo que es la realidad. El hombre natural nunca podrá dar respuesta a estas preguntas. No. ¿Saben por qué? Porque realmente aquellos que somos guiados por la palabra de Dios, por su Santo Espíritu, conoceremos el verdadero camino hacia la libertad. Esa libertad es ser un esclavo de Cristo, rendirnos a nuestro yo, rendirnos a nuestro orgullo, rendirnos a nuestro ego en agradecimiento por una salvación tan grande. Así el miedo se va y empezamos a ser controlados por el Espíritu de aquel que nos reconcilió en la cruz del Calvario, para que tengamos vida y vida en abundancia. Esto es a grosso modo lo que estudiaremos en la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces, la ocasión, lo que impulsó a Pablo a escribir esta carta fue la adversa y hasta cierto punto exitosa influencia que estaban ejerciendo estos judaizantes alborotadores sobre la iglesia de Galacia. Mis hermanos, pregunta, ¿qué nos mueve a hacer las cosas? ¿Qué te está moviendo a ti a seguir adelante? Pablo tomó algo positivo, perdón, Pablo tomó algo negativo, lo volvió positivo y avanzó. Muchas veces lo negativo nos tiene que volver más fuerte. Solo debemos ver las cosas como Dios las ve. ¿Estás enfermo? Señor, no puedo más. No puedo más y no puedo más. Y el Señor te dice, ¿sí ves que sí puedes? Porque si no tuvieses esa enfermedad sencillamente, llanamente y claramente, tú no estarías de rodillas rogando, Señor, no tengo el dinero. Si ves que no lo tienes, pero me tienes a mí, al único Dios verdadero. Solo debemos ver las cosas como Dios las ve. Si estamos listos para aceptar lo que Dios establece en su palabra, entonces podemos estar seguros que estamos siendo capacitados para dar un mejor testimonio al mundo del Evangelio de Cristo, que solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Mis hermanos, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el eslogan. El hombre es justificado por gracia por medio de la fe. Debemos vivir bajo la disciplina del Espíritu Santo y no abusar de nuestra libertad. Ojo, ¿tienes libertad o libertinaje? ¿Crees en Cristo o no crees en Cristo? Mas el justo por la fe vivirá. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 y 2. Esas son las iglesias de Galacia. Ese es el propósito de la carta. Y ese es quien escribe. ¿Te llegó al corazón? Oremos por eso. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que haces, mi buen Dios, y gracias por todo lo que harás por medio de este nuevo estudio. Te rogamos, Señor, que nos hables siempre a través del libro de Gálatas, porque, Señor, escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Te honramos,
te alabamos siempre, Señor, porque tú eres el único y suficiente, Rey de reyes y Señor de señores. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.